El catálogo de Nintendo Switch crece día a día cada vez más. Los poseedores de una Nintendo Switch podemos disfrutar de auténticas joyas como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2, También podemos disfrutar de hacer parties en modo portátil como nunca antes, desde Mario + Rabbids Kingdom Battle, Crash Bandicoot Insane Trilogy, The Witcher 3, Wild Hunt, Just Dance, Lego, NBA, Monster Hunter, y auténticas maravillas de juegos independientes como Shovel Knight, Hollow Knight, Celeste, Gris, SteamWorld Dig, Rime, etc. Por lo que hacerse con todos ellos está en la mano de muy pocos y es más que probable que, bueno, si te has hecho recientemente con una Nintendo Switch o una Nintendo Switch Lite, te sea imposible siquiera hacerte con los mejores first party de la consola, como los Zelda o los Mario, por lo que seguramente no te vendría del todo mal descargarte unos jueguitos gratis mientras esperas a los bombazos y... quién sabe, igual hasta encuentras una joya en estos juegos, porque créeme, las hay. Muy buenas, gente de YouTube, estos son los mejores juegos gratuitos para tu Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite. Empecemos por lo evidente, vamos a quitarnos lo que todo el mundo ya sabe que voy a decir y así vamos ya de lleno a las cosas que de verdad son más desconocidas por algunos. Fortnite, el shooter por excelencia, ahora mismo el juego pop del año 2018 y uno de los mayores innovadores del género Battle Royale. Fortnite Battle Royale es un shooter en línea donde hasta 100 personas se enfrentarán en una isla para obtener recursos y coronarse con la victoria magistral. Creo que no hace falta decir mucho más, hoy en día hasta el más desconectado de los videojuegos ha oído al menos hablar de este título. Importante decir que para jugar este juego no necesitarás pagar la suscripción a Nintendo Switch Online, por lo que puedes sacar la Switch de la caja, conectarte a internet, descargarlo y empezar a jugar ya mismo. Y si tienes pensado comprar alguna skin, baile o música, mira que Batman más suculentorro, con pavos, la moneda del juego o con dinero real, te animo que uses el código PJ019/YT en la tienda. Es muy fácil, solo tienes que ir a la tienda dentro del juego, darle a apoya a un creador, escribir el código PJ019/YT y listo. Ya estarás apoyando al canal, a ti te sale totalmente gratis y a mí me ayudas un montón a poder seguir haciendo estos vídeos y mejorando el contenido. Así que recuerda, PJ019/YT y venga, vamos al siguiente juego. Si algo hemos soñado más de uno, es el día en que podamos jugar un juego de la franquicia principal de Pokémon totalmente gratis. Y bueno, aunque ese día todavía no ha llegado, ni creo que lo haga, sí es cierto que Game Freak, la empresa desarrolladora, ya ha dado algunos pasos con juegos como Pokémon Go en los móviles o el juego del que os voy a hablar ahora, y es un juego totalmente gratuito para Nintendo Switch. Se trata de Pokémon Quest. Es un RPG de acción donde exploraremos, acompañados de nuestro equipo con 3 Pokémon, todo un mundo cúbico al más puro estilo Minecraft, luchando contra Pokémon salvajes y cocinando platos para nuestro equipo que irá creciendo cada vez más. Si tienes curiosidad por este juego, decirte que también lo puedes jugar en un dispositivo móvil o puedes ver el gameplay tan molón que subió el Tito PJ hace unos meses y yo te dejo aquí arriba totalmente encantado. La franquicia Fallout es una de las más populares de la industria del videojuego, y como no podía ser de otra manera, el popular videojuego para dispositivos móviles, Fallout Shelter, acabó llegando también a nuestras Nintendo Switch totalmente gratis. Fallout Shelter es un juego de simulación ambientado en la saga principal de Bethesda, en el que tendremos que construir y administrar nuestro propio refugio, aguantar ataques de hostiles y salir a explorar un mundo post-apocalíptico. Además, el juego hace uso de la pantalla táctil en un modo portátil, por lo que será muy cómodo usar, como si se tratase de una tablet. Evidentemente, esto viene de dado de que el juego, como he dicho, estaba disponible ya en dispositivos móviles. Personalmente os recomiendo muy fuertemente este juego. Cuando salió hace ya más de un año, me tuvo enganchado durante un tiempo. En tus ratos libres no te cuesta nada acercarte un momento, sacar tu Nintendo Switch del dock y, bueno, pues revisar que todo el refugio vaya bien, recolectar un poco los recursos que tengas por ahí, agua, energía, y solucionar los problemas de tu refugio y nada, seguir con tu día a día. La vuelves a dejar en el dock y punto. Un juego muy recomendado y, como digo,
me lo he pasado muy bien jugándolo. ¿Qué? ¿Ya has probado Fortnite? ¿Te has acordado de usar el código PJ019/YT en la tienda? Espero que así sea, porque aquí viene otro Battle Royale muy bueno. Hacedme caso, muy bueno. Se trata de Realm Royale, un videojuego de Hi-Rez Studios, una compañía que por cierto va a estar muy presente en este vídeo. Y bueno, pues se trata de un shooter, Battle Royale evidentemente, un poco más gamberro, que combina los elementos de Battle Royale con la forja de objetos, las monturas o las clases. Una auténtica locura, donde además, si te matan, tienes una oportunidad extra. Esto no es como Fortnite, donde mueres y se ha acabado. Aquí tienes una oportunidad extra para sobrevivir, ya que te convertirás en pollo. Sí, has oído bien, en pollo, para intentar salvarte y que un compañero te reanime. Simplemente increíble, y es totalmente gratis, aunque también dispones de un pack, como los juegos, igual que este otro que veremos más adelante, en Nintendo eShop, donde, bueno, pues si prefieres ahorrarte el tiempo de tener que desbloquear los elementos poco a poco en el juego, pues puedes pagar un poco por ese pack. Aquí creo que son 40 euros en España, no estoy del todo convencido, y puedes ir directamente con el juego totalmente desbloqueado. Pero bueno, el juego en sí es totalmente gratuito y lo puedes jugar sin ningún tipo de problema. Cuando se habla de juegos gratuitos, se suele pensar siempre en juegos independientes, hechos por estudios no muy grandes y llenos de transacciones. Es por ello que sorprende cuando un gran estudio, como lo es Ubisoft, te saca un título que perfectamente podría pasar por un Super Smash Bros. Con algunas opciones recortadas, claro. Os presento Brawlhalla, la alternativa perfecta para calentar los dedos hasta poder haceros con Smash Bros. Ultimate. Brawlhalla es un juego de lucha 2D con un estilo animado y caricaturesco, lleno de acción y plataformeo. Tienes hasta 40 personajes, ojo, cuidado, modo multijugador en línea o local, y tienes modos de 1 contra 1, 2 contra 2, 4 contra 4 o 8 contra 8, una auténtica pasada. Por solo nada, porque es totalmente gratis también. Y por supuesto, al igual que Realm Royale y Fortnite, no necesitas Nintendo Switch Online para jugar en línea. Ambientado en un futuro lejano, clones grotescos y máquinas capitalistas dominan el sistema solar hasta el punto de hacer que los ninjas luchen contra la codicia y la corrupción a lo largo de 18 mundos llenos de horrores tecnoorgánicos. Suena bien, ¿eh? Estamos hablando del que en mi opinión es el juego gratuito más profundo y completo de Nintendo Switch, hasta el punto de que entenderlo resulta bastante complejo. Y si no me creéis, ved mi vídeo con mis primeros minutos de juego, que en serio, os vais a partir de risa, o sea, literalmente os vais a partir de risa. Tienes más de 30 tipos de Warframes con habilidades únicas, parkour y acción a raudales, todo con un multijugador en línea abismal y una calidad brutal. El juego, que ya fue un éxito en PC, ha llegado ahora a Nintendo Switch para quedarse, y todo eso totalmente gratis. Es increíble lo que se puede llegar a lograr con un poco de esfuerzo. Os dije que había más juegos de Hi-Rez en esta lista. Uno de ellos, y no el último, es Paladins, el Overwatch que va mejor que Overwatch gratuito en Nintendo Switch. Estamos hablando de un shooter multijugador en línea donde tendrás que capturar objetivos, escoltar cargas o simplemente matar al oponente en unas partidas absolutamente brutales. Todo ello además a una calidad impecable, con una resolución máxima de Full HD en modo televisor y 60 frames por segundo estables. No, lo siguiente: si queréis jugar Overwatch en Switch, pero no tenéis la paciencia o el dinero, esta es una alternativa más que a la altura. Aunque, eso sí, esto ya en mi opinión, Overwatch será siempre mejor, o sea, honestamente, viva Overwatch, ¿sabes? Team Overwatch, boys, Team Overwatch, boys. Vamos ahora con dos juegos que, bueno, son bastante similares. ¿Alguna vez has querido jugar al famoso LoL, el League of Legends, por la calle o en la pantalla de tu televisor? Si la respuesta es sí, en ese caso deberías echar un vistazo a Arena of Valor y a Smite. Son dos juegos MOBA brutales, llenos de acción y combates épicos. Si deseas saber más sobre ellos, aquí arriba te dejo un vídeo que grabé sobre Arena of Valor cuando no era más que una beta privada para Switch. Dos juegos muy recomendados. Y para terminar, dos últimos juegos, aunque estos son los únicos que no cumplen el término de gratis, o al menos lo cumplen a medias. Los dos juegos que voy a mencionar a continuación son los únicos de este vídeo, muy importante, que requieren una suscripción de Nintendo Switch Online
para poder ser jugados. Estoy hablando de, por un lado, Tetris 99, que da una vuelta de tuerca al clásico, combinando a 99 jugadores en una sola partida, pudiendo atacar a tus adversarios al hacer combinaciones e intentar mantenerte lo más bajo posible para así hacerte con la victoria. Un videojuego que, tengo que decir, es bastante difícil, pero eso sí, seguro que os pica mucho. Y por otro lado tenemos a Dragon Ball Xenoverse Lite. Esta es una versión gratuita del videojuego con el mismo nombre para Nintendo Switch, que ahora mismo ronda los 35 euros aquí en España. Y bueno, pues en esta versión, que está disponible al menos a día de hoy por tiempo limitado, así que más te vale correr si quieres jugarlo y acaba de subirse este vídeo, podrás disfrutar al completo de la experiencia de combate online del juego completo, por así decirlo, el juego que vale 35 euros, pues en la versión Lite puedes jugar la experiencia completa del combate online, puedes jugar al Coliseo de los Héroes y 5 capítulos del modo historia. Es decir, que si estabas como yo, con dudas acerca de hacerte con él o no, seguro que esto te puede sacar de ellas sin ningún problema. Y bueno, pues eso ha sido todo en realidad. Estos son todos los juegos gratuitos disponibles hasta el momento en Nintendo Switch. Como podéis ver, tenemos joyazas, tenemos juegos populares como Fortnite, tenemos otros un poco más desconocidos tal vez para vosotros, Warframe tal vez, a lo mejor no lo conocíais, pero bueno, en general la verdad, Smite, puede que tampoco, Iron of Valor tal vez, son un poco juegos gratuitos bastante buenos. Todos tienen una calidad brutal y merece mucho la pena al menos que lo juguéis. Como es gratis, no os cuesta dinero nada, solo tenéis que descargarlo en un momento, lo probáis y si os gusta pues perfecto, y si no pues nada, lo desinstaláis y punto. Pero yo os recomiendo que los probéis todos porque son juegos de una calidad brutal. Yo tengo que decir que hay un par que no he probado el Smite y no he probado el Realm Royale, no los he probado, tengo que decirlo, pero son juegos brutales y os recomiendo que lo hagáis. En cualquier caso, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, oye, un like está bien. Como mínimo el like. Luego ya, si venís nuevos y os mola de verdad esto que tú dices, ole, menudo vídeo se ha marcado, te suscribes. Y ya, para terminar ya el pack, le das a la campana y escribes un comentario. Y entonces ya, madre mía, welcome to the family PJesca, ¿vale? Y por supuesto poner el código PJ019/YT en Fortnite, que no sé a qué estás esperando si todavía no lo has hecho. Hay mucha gente que ya lo ha hecho, así que tira, corriendo. Y yo, por mi parte, ya me voy. Como digo, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos, directos o donde la vida nos depare. ¡Chao! March winds and April showers.